Aquí estamos, Padre, delante de ti. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para que tu palabra haga cabida en nuestro interior, que podamos llenar nuestra mente, nuestro corazón y poner acción a cada una de las cosas, Señor, que tú nos hablas en tu palabra, para que vengan los resultados, Señor, que tú has descrito en ella, Señor, para cada uno de aquellos que confían en ti y caminan en tu voluntad. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Habla también a través de mi vida. Yo me pongo delante de ti, Señor, y te pido que tú te reveles y hables, Señor, a cada corazón lo que tú quieres hablar y que me uses para ello, Señor, y a mi vida también, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver un tema que le he titulado La victoria contra Amalec. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Éxodo, en el capítulo número 17, en el verso número 19. Perdón, el verso número 9. Éxodo capítulo 17, verso número 9. Dice la escritura: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Muy bien. Amalec, ¿quién era Amalec? Amalec era un pueblo que era descendiente de Esaú. Amalec era el nieto de Esaú, y de pues toda esa generación que nació de este varón, pues se levantó el pueblo de Amalec. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Esaú y Jacob eran gemelos, o eran mellizos, mejor dicho, eran mellizos. Y yo he conocido, ¿cuántos han conocido mellizos? O no sé si nuestros hermanos Juan y Ángel son mellizos o son gemelos. No, yo no he entendido todavía muy bien cómo está el asunto ese con los cuates, los mellizos, los gemelos. Pero bueno, son dos que nacen al mismo tiempo, es lo único que sé. Y por lo regular, los que yo he conocido son muy unidos y son muy amigos o muy amigas, y se llevan muy bien e interactúan muy bien entre los dos y tienen muy buena relación. Eso es en el general. Pero bueno, aquí vemos a dos mellizos que no eran de esa manera. Aquí vemos a dos mellizos que desde el vientre de su madre estaban en conflicto. Estos eran Jacob y Esaú, su hermano. Entonces, ¿por qué peleaban ellos? Vamos allá al libro de Génesis capítulo 25, en el verso número 22, dice la palabra: y los hijos luchaban dentro de ella. Estaban Jacob y Esaú dentro del vientre de su madre Rebeca. Y dijo Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Aquí estaba Rebeca
con una situación bastante difícil, porque ella sabía, ella sentía lo que estaban haciendo sus hijos en el interior de su vientre. ¿Cuántas veces en las familias hay hermanos que están en conflicto, que están en pleitos, y los papás sufren a causa de ello? Y decía Rebeca: señora, ¿para qué vivo? Ya no sé qué hacer, no puedo ver a mis hijos peleando, no puedo ver a mis hijos discutiendo continuamente por cualquier situación que se levanta, un conflicto y una competencia que puede haber en ellos. Y hay un dolor muy grande en la vida de los padres. ¿Y a quién tenemos que acudir? Pues tenemos que ir a consultar al Señor, ¿verdad? Aquellos que amamos al Señor, vamos a hablar con Él. Y bueno, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Y le respondió Jehová, ahí en el verso 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La primogenitura era un factor muy importante de identidad en la vida del judío. ¿Por qué? Porque había promesas muy grandes para el primogénito. De hecho, la herencia respondía más al primogénito, ¿verdad? Más que a los demás hijos. ¿Cuántos primogénitos decimos amén? ¿Verdad? Que pudiera suceder todavía. Pero bueno, así era la situación, ¿verdad? El primogénito recibía más y recibía una mayor bendición que los demás, porque era el que iba a perpetuar el nombre. Y qué interesante es ver cómo la manera en la cual el Señor también nos da una identidad muy grande en su primogénito, el primogénito de la creación, que es Jesucristo, quien tiene la herencia mayor en cuanto a la gloria que Dios ha dado, pero que también nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Podemos darle gloria también y alabanza al Señor. Pero fíjate muy bien, porque aquí dice la Escritura que el Señor mismo le dice a Rebeca: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Saúl, y Dios conocía también el ímpetu de Jacob y el amor que iba a tener Jacob por Dios. Esaú se desvió. Esaú era una persona que tenía una apatía a las cosas de Dios, y cuando tenemos una apatía a las cosas de Dios, nos quedamos sin tantas bendiciones y tantos beneficios que Dios tiene para nosotros. Por eso dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que arrebatan el reino? Los violentos. Decimos los valientes, pero no, es los violentos, son los que lo arrebatan. Y aquí vemos a Jacob peleándose por salir primero, pero le ganó Esaú. Estaba en mejor posición, ¿verdad? Y él pudo salir primero, y él fue declarado el primogénito en ese momento. El problema de Saúl es que era apático a las bendiciones que Dios le había dado, a la línea que el Señor le había puesto, al propósito que él había dado al poder nacer él del vientre de su madre. Y él un día, estando con Jacob, le dijo: dame de ese potaje que estás haciendo, porque venía de cazar y tenía mucha hambre. Y le dice Jacob: bueno, pues hay algo que yo siempre he querido y que nunca he tenido, y eso es tu primogenitura. ¿Qué quieres? Pues te doy el plato, pero si tú me das tu primogenitura, ¿cómo ves? Ay, ¿cómo te la tengo que dar? Bueno, pues nomás dime que ahora yo soy el primogénito. Pues está bueno, me voy a morir de hambre, pues ¿de qué me sirve la primogenitura? Está bueno, dame el plato de potaje. Y se lo comió. Era un plato rojo, ¿verdad? Así como él. Por eso Edom significa rojo. Edom era el lugar donde se asentó Esaú, que también se le decía a él de esa manera. Y le entrega ese potaje, y ahí se consuma el intercambio, que ahí no se dieron cuenta, ahí no lo percibió Esaú, todo lo que perdió al entregar su primogenitura por la palabra que declaró. Pero algunos años después, o algún tiempo después, cuando Jacob estaba a punto de morir, y cuando Isaac estaba a punto de morir, lo llama a Esaú para que
vaya a darle la bendición como primogénito. Y sale Esaú a cazar para traerle algo a su padre, y en eso su hermano Jacob se mete en el camino, se pone pieles de animales para que vean que estaba velludo, para engañar a su padre. Le habla tal vez con una voz parecida a la de Esaú, aunque no la podía igualar, porque Isaac de todos modos se daba cuenta, y le dijo: yo soy tu hijo Esaú, dame la bendición. Pues ahí te va toda esta bendición. Y ahí le empieza a bendecir Isaac con una bendición poderosa a Jacob, y recibe la bendición, y llega Esaú a poder recibir lo que su padre tenía para él. Y le dice el padre: hijo, discúlpame, pero yo ya solté la bendición que tenía, ya no la tengo, ya fue entregada. Aunque quiera, ya no te la puedo dar, ya no te la puedo entregar. Y dice la palabra que ahí se dio cuenta Esaú de lo que había perdido, y aún la anheló con lloro y con sufrimiento que pasó, pero esta ya no vino sobre él. La bendición corrió ahora sobre Jacob. Y entonces toda la descendencia de Jacob recibió esa bendición y estaban caminando en ella. Pero la descendencia de Esaú se llenó de amargura, la misma amargura que el padre, la misma amargura que el abuelo, y empezaron a tener esa rabia y ese resentimiento. Esaú quería matar a su hermano, decía: tan pronto muera mi madre, que ya había muerto Isaac, dice: tampoco muera mi madre Rebeca, yo lo voy a matar a mi hermano. Y de alguna manera Dios utiliza las cosas para que haya cierta reconciliación en el proceso de la vida de Esaú y de Jacob. Pero Esaú tuvo una gran amargura. Él no alcanzó a perdonar completamente, y le transmitió esa amargura también a su descendencia. Por eso es que esa amargura sigue hasta el día de ahora en muchos pueblos árabes, donde tienen un odio y un resentimiento grande en contra de Israel, y no se han dado cuenta de cómo la historia ha dicho quién es el que ha perdido y quién ha sido el que es el mayor, y no han rendido esa situación, y siguen batallando y siguen pasando por las mismas calamidades que están enfrentando hasta el día de ahora. Amalek era el nieto de Esaú. Amalek traía el resentimiento de su abuelo bien grabado en su corazón. El principal propósito de Amalek era destruir a Israel. El principal propósito que tienen los palestinos que viven en Gaza es que Israel sea destruida. A Israel no le interesa realmente mucho si ellos viven o si no viven en Gaza, pero para ellos que Israel viva ahí en ese lugar no es parte de lo que ellos quisieran, y ellos van a hacer todo lo posible por destruir a Israel. Por eso es que no importa a qué acuerdo se llegue, nunca va a haber paz hasta el final de los días, cuando digan paz y seguridad, cuando se levante el anticristo, cuando todo parezca que está bien, donde todo parezca que hay paz en el mundo. Ahí es donde va a venir sobre de ellos destrucción repentina. Pero bueno, volviendo al tema, Amalek quería destruir Israel. Amalek lo podemos ver en las escrituras como alguien que está atacando siempre al pueblo de Dios. Y una de las maneras en las que podemos visualizar a Amalek es que lo podemos asociar con el pecado, lo podemos asociar con la idolatría, lo podemos asociar con el resentimiento, lo podemos asociar con la carne, con la amargura, que son factores que vienen también sobre la vida del hombre, no solo para destruir a aquellos que han hecho daño, sino para destruir a esa persona que está experimentando esas situaciones de una manera bastante grave. Por ello es que Dios nos manda a desaparecer por completo a ese espíritu de Amalek que puede haber en nuestra vida. ¿Por qué puede estar ahorita? Porque aunque Amalek ya no existe y fue destruida, el espíritu de Amalek sigue levantándose en todo tiempo, porque ahí en el verso número 16 dice: Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Era un espíritu el que tenía sometido a Amalek, era un espíritu de amargura, era un espíritu de resentimiento.
Y ese espíritu se sigue moviendo el día de ahora para hacer caer al cristiano, para llevarlo al pecado, para llevarlo a todas esas áreas en la carne que tarde que temprano le van a destruir. Por eso el Señor mandó desaparecer completamente a este pueblo. Las escrituras hablan que Dios mandó a Saúl, cuando peleó contra los amalecitas, destruir todo lo que pudieran ellos tener. ¿Para qué? Para que ese pueblo no se levantara más, esa nación no se levantara más en contra de Israel. Y así como el Señor mandó destruir completamente a Amalec, hoy el Señor nos manda también a nosotros ir en contra de ese espíritu que nos lleva a pecar, que nos lleva a estar arraigados en situaciones emocionales que nos están haciendo daño, que nos están agravando cada día, llevando a una amargura constante en la cual ese tipo de situación se va levantando día tras día hasta que nos va a destruir por completo. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice la palabra, ustedes también. ¿Quiénes son ustedes? Todos nosotros, amén. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pregunta: ¿era fácil para Amalec perdonar a Israel, al pueblo de Israel? ¿O se sentían bien odiándolos? ¿Se sentían bien hablando mal de ellos? ¿Se sentían bien criticándolos constantemente? Yo creo que cuando la crítica, cuando la amargura, cuando el resentimiento está en nosotros, lo que menos queremos hacer es perdonar. ¿Por qué? Porque hasta nos sentimos cómodos en esa situación. Y nada ni nadie nos va a mover de ese lugar si es que no obra un milagro poderoso de Jesucristo y del Espíritu Santo en la vida de esa persona para que pueda soltar toda esa situación de resentimiento o amargura que pueda haber en su corazón. Pero tenemos que llevarlo a Cristo, tenemos que llevarlo al Señor. En una ocasión que tuvimos la oportunidad de ir a Israel, tuvimos la oportunidad también de ir a un lugar que era un seminario judeocristiano, ¿ok? Nosotros tenemos una línea judeocristiana porque venimos del judaísmo, pero completado, o sea, el judaísmo completado con la venida del Mesías. Los judíos no creen que todavía ha llegado el Mesías, y este centro de estudios era de judíos y era de cristianos, aquellos que no creían que había venido Jesucristo, pero aquellos que ya habían creído que Jesucristo había venido también. Y bueno, era muy interesante porque ahí había una buena interacción y retroalimentación en la manera en la cual ellos podían compartir la palabra, en la cual podían expresar lo que ellos conocían en base a la teología y a la doctrina que tenía cada uno de ellos. Y estuvimos ahí escuchando diferentes predicaciones. Una de ellas era de un judío que nos habló ahí de algunas partes del Antiguo Testamento muy interesantes, y también la predicación de un cristiano que era un ex musulmán. Fíjate muy bien, porque este cristiano pues no era algún americano o alguna persona ya convertida de acá de Occidente, no, era un ex musulmán, era alguien que estaba dentro del ejército de liberación de Palestina. No sé si recuerdas tú a la OLP, donde era el líder Yasser Arafat. Él era francotirador de ese lugar, y sucedió algo muy interesante porque él fue invitado a ese lugar a compartir donde estábamos nosotros, pero el judío que nos estaba predicando también era francotirador, pero del ejército judío. Ya era grande, ya traería algunos 50 años, bueno, no tan grande, ¿verdad? Y él era francotirador del ejército judío, y el otro pues era del ejército palestino, pero él había tenido un encuentro con Cristo y habló de su conversión a Cristo en Estados Unidos cuando él se fue a estudiar allá. Él era parte de una organización terrorista, quiero que entiendas, que tenía amargura y un resentimiento muy grande en contra de Israel, pero que al estar allá
le compartió el evangelio un mesero con el cual él se pudo identificar, porque fue muy difícil para él integrarse en la sociedad americana, y ese mesero le habló de Cristo y se convirtió, y después él supo que ese mesero era también un judío, ¿verdad? Una persona que de alguna manera tenía sangre judía y que le había llevado a Cristo, y cambió por completo su manera de ver al judío y fue transformado. Y fue muy interesante la manera como este hombre va y abraza al ex militar. Es más, había medio recelo del judío, del ex francotirador judío, del que estaba compartiendo la palabra en ese entonces, de decir, no me va a sacar un cuchillo o algo aquí, ¿verdad? Pero no, a final de cuentas él pudo ver el amor, que no era de él, era de Cristo puesto en su vida. Y ese amor pudo transformar el corazón y el pensamiento de una persona que aborrecía y odiaba a Israel a tal extremo de quererlos exterminar y alejar totalmente de la vida en este planeta. Muy bien, ¿qué nos representa la ilustración de hacer morir al pecado? O esta ilustración que podemos ver a través de esta historia que vemos representada en el pueblo de Amalek y de Israel y la batalla que ellos enfrentaron, pues nos lleva a saber que hay una batalla que tenemos que enfrentar. Yo te voy a dar 3 puntos importantes, y el primero de ellos es que tú y yo vamos a tener que enfrentar batallas en nuestra vida. Van a venir las adversidades, y por una o por otra causa nosotros vamos a tener que sacar a victoria cualquier ofensa, cualquier mala práctica que se haya hecho en contra de nosotros, cualquier agravio, cualquier traición, cualquier rechazo, cualquier situación que haya venido en contra de nuestra vida, y llevarla a los pies de Cristo. No es fácil, tenemos que enfrentar batallas difíciles en todo esto. Libro de Éxodo, vamos a recapitular un poquito ahí en el verso número 8. Dice aquí que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Dónde peleó? En Refidim. ¿Cuántos han ido a Refidim? No, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Qué nos dice Refidim? ¿Qué significa este lugar? Bueno, Refidim significa lugar de descanso, ¿ok? Refidim significa lugar de descanso. Y Refidim fue un lugar de donde salió el pueblo de Israel. Tenía poco de haber salido de Egipto. Y bueno, Israel fue atacado, dice la palabra, en su retaguardia, donde venían los más débiles. Hay veces que yo llevo a mi hija a un lugar a hacer ejercicio allá por Cumbres, donde hay una montaña y hay unas escaleras, y ahí se los lleva el coach a todo el grupo a poderse subir y bajar. Y siempre que voy me topo muchas veces con un maratón que hay aquí en todo el área de Constitución y Morones, y gente ahí participando, ¿no? Y bueno, yo veo desde los que van a mero atrás, tal vez los más más grandes, más, pues con un poquito más de masa muscular, digámoslo así, ¿verdad? Y cada vez que le vas dando, vas viendo cómo pues van como que bajando de peso y corren más rápido, y luego los vas viendo más jóvenes, hasta que los primeros van pues bien rápido, bien veloces, y obviamente pues muy esbeltos, y toda una línea de deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues así es la complexión del hombre. Nosotros pasamos por etapas en las cuales somos más fuertes en un tiempo y luego vamos decayendo. Y el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, y el pueblo de Israel tenía jóvenes dentro de todo el grupo, pero también tenía gente de edad, también tenía gente que estaba cansada, también tenía gente que no se podía mover. Yo no sé si había sillas de ruedas en ese entonces, me imagino que pudo haber algo parecido, o los pudieron haber llevado en carretas o en alguna situación, pero iba a ser difícil el camino para ellos. Y ahí es donde llegan los amalecitas. Los amalecitas no llegaron por el frente, donde estaban los más fuertes. Los amalecitas llegaron por donde estaban los más débiles, y atacaron a Israel y mataron a muchos, y los que estaban más débiles, bueno, sufrieron todo este ataque de parte de ellos. Y
Qué triste es porque esta situación pues los llevó a enfrentar dificultades en su caminar hacia la tierra prometida. Y Refidim fue un lugar donde llegaron a descansar. Y el problema es que muchas veces en esos lugares de descanso es donde nosotros estamos desapercibidos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no estamos alertas a lo que pueda llegar a suceder. Lo primero que tenemos que saber es que en nuestro caminar en la vida cristiana no podemos bajar la guardia. No hay tiempos de descanso espiritual, de decir, bueno, pues ahora es diciembre, en diciembre el enemigo no ataca, ¿verdad? Porque es Navidad, el problema es en octubre, ¿verdad? Porque es Halloween y todo eso, ¿verdad? Pero ya en diciembre no, todo es bonito, todos son puros foquitos navideños y música navideña y todo está bien. Pero realmente diciembre es uno de los meses más nostálgicos y que llevan a muchos a la depresión, inclusive a muchos al suicidio, fíjate muy bien, de toda la situación emocional que se mueve en este mes y que no está bien dirigida en muchas de las ocasiones hacia el nacimiento de Cristo, sino hacia otro tipo de objetivos y otros puntos que muchas veces la persona puede extrañar y que le puede afectar emocionalmente también en su vida. El enemigo, mi hermano, no duerme, siempre está al acecho, anda como león rugiente buscando a quien devorar, tiene hambre constantemente. Un león que tiene hambre no puede dormir. ¿Cuántos de aquí se duermen sin cenar? Dicen, tengo hambre, pero me voy a ir a cenar de todos modos, ando muy cansado. Tal vez algunos, mi esposa sí, ¿verdad? Yo no puedo, yo tengo que cenar algo porque si no, empiezo a tener pesadillas en la noche. Sueño con quesadillas, ¿verdad? Como dicen por ahí, y no quiero hacerlo. Pero bueno, muchos necesitamos pues estar bien preparados para ello. Pero qué triste es que el enemigo también siempre tiene hambre y el enemigo no va a dormir hasta hacerte caer. Y si yo me quedo dormido, el enemigo va a tomar ocasión en contra mía para poder ganar ventaja sobre mí. Así lo dice la Biblia. Y qué bueno es que tú y yo podamos siempre estar alertas. Dice la Escritura que no ignoramos las maquinaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros, ni las acechanzas que él pone. Alguien dijo, ¿hasta cuándo debo de dejar de orar por mis hijos? ¿Hasta qué edad? Pues hasta que tú partas a la presencia del Señor, porque siempre van a tener batallas, siempre van a tener luchas, siempre van a tener problemas. Entonces tenemos que estar orando constantemente de ellos, aún y que estén en el camino del Señor, aún y que estén sirviendo al Señor. Tenemos que estar clamando y orando al Señor por la vida de cada uno de ellos hasta el día en que Dios nos llame y ya que ellos se las arreglen aquí en la tierra, ¿verdad? Y que busquen al Señor, enseñarles a buscar al Señor. No podemos nosotros bajar la guardia. Y la otra cosa que yo puedo ver también es que las peleas se luchan en el campo de batalla, ¿ok? En las cosas visibles que nosotros enfrentamos, pero también se pelean allá arriba, en el monte, en la presencia de Dios, en la oración. Cada lucha y cada batalla que tú tengas, tú la vas a enfrentar en tu vida física y en tu vida espiritual. Pero lo espiritual es lo que te va a dar la victoria sobre las cuestiones que puedas ver en el plano material. ¿Okay? Cuando tú y yo clamamos y buscamos el rostro del Señor día tras día, de alguna u otra forma las cosas empiezan a ser transformadas en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha que es espiritual. No peleamos contra sangre ni contra carne, sino contra toda potestad y toda obra de las tinieblas que se levanta en las regiones celestes en contra de nosotros. Entonces, lo que peleamos en lo espiritual se manifiesta en lo natural. El pueblo de Israel estaba ya peleando con Josué y acá arriba en el monte estaba Moisés levantando sus manos y el pueblo de Israel estaba ganando la victoria. Pero tan pronto se cansaba Moisés, ¿qué era lo que sucedía allá abajo? Pues que empezaban a perder y los amalecitas empezaban a ganar. ¿Qué quiere decir esto? Pues primeramente
que los de Israel no eran tan fuertes como ellos podrían pensar o como nosotros pudiéramos pensar. Eran más poderosos en lo físico y en lo material los amalecitas. Pero lo segundo que podemos darnos cuenta es que Dios peleaba con ellos. Y cuando Dios peleaba con ellos, era cuando su siervo levantaba sus manos en oración y en clamor a Él. El siervo tenía que hacer un esfuerzo, porque muchos dicen, no, es que no es en tus fuerzas, es en el poder de Dios solamente. Bueno, sabemos que es en el poder de Dios y sabemos que no vamos a ganar en nuestras fuerzas, pero también sabemos que tenemos nosotros que actuar, que tenemos que obrar, que tenemos que caminar en fe. Y si Moisés levantaba sus manos, era porque él tenía la fe de que cuando él levantaba sus manos, el Señor obraba y actuaba sobre ese pueblo, sobre el pueblo de Israel. Y cuando él levantó las manos, definitivamente así sucedía. ¿Se cansó Moisés? Sí se cansó. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos cansamos, y Moisés ya era un hombre de edad. Pero ahí estaba alguien que estaba apoyándolo en oración. Por eso ahorita hicimos algunos grupos, porque hay veces que nos empezamos a cansar de tanto que oramos, de tanto que clamamos y no vemos resultados, y nos empezamos a decaer y empezamos a decir, bueno, Señor, es que tal vez tú no me escuchas a mí, es que tal vez tú no quieres hacer lo que yo te estoy pidiendo, y empezamos a menguar en nuestra fe. Pero ahí es donde los que estamos a nuestro alrededor podemos estimularnos unos a otros a las buenas obras y fortalecernos en el Espíritu de Dios y levantar nuestras manos y pelear juntos la batalla y ganar las victorias como un equipo, como un ejército que se levanta en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que entender que nuestras luchas son espirituales. Las batallas que enfrentamos tenemos que pelearlas en oración. Así que no podemos enfrentar las batallas solos. Ni Josué podía pelear solo, ni Moisés podía orar solo. Cada uno tenía que hacerlo con un grupo de gente y confiando en el Señor, que era el que iba a dar la victoria por sobre todas las cosas. La palabra nos dice, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 8, quiero pues que los hombres, ¿quién es el que está hablando? Pues habla el apóstol Pablo, pero habla inspirado por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu de Dios el que está hablando, y dice, quiero pues que los hombres oren, ¿en dónde? En todo lugar, levantando, ¿qué? Manos santas, sin ira ni contienda. Cuando nosotros levantamos nuestras manos limpias delante del Señor, sin objetivos oscuros, sin ninguna situación ahí que esté, ocasionando algún problema que nos lleve a orar de una manera equivocada, Dios se manifiesta. Yo no puedo orar por aquellos que me ofendieron, Señor, mándales fuego, por favor, no, ¿verdad? Tenemos que orar sin ira, sin contiendas, sin problemas en nuestro corazón, viendo a los demás como Dios los ve. Dios tiene un gran amor por cada uno de ellos, así como lo tiene por cada uno de nosotros, y en base a esa conexión debemos sentir ese fluir con Cristo Jesús. Muy bien, la segunda cosa que yo te quiero expresar también es que tienes que terminar a tu enemigo. Éxodo capítulo 17, ahí en el verso número 13, dice la escritura, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés levantó sus manos, el pueblo de Israel permaneció, se cansaba Moisés, venían Aarón y Hur, hasta ellos empezaron a cansar de tal manera que dijeron, mejor vamos a poner un montoncito aquí de piedras y sostenemos nada más las manos de Moisés que no se vayan a caer. Y ahí estaba Moisés sobre un montón de piedras orando y clamando al Señor, y Dios les dio una gran victoria y deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces tenemos que tener muy claro, mis hermanos, que tenemos una lucha contra el bien y contra el mal que estamos enfrentando. La lucha de la voluntad de Dios contra todo lo que se opone a la voluntad del Señor. No podemos darle ninguna concesión, ninguna libertad al enemigo, o el enemigo va a acabar con nosotros.
Estaba viendo ahí una publicación se los conté creo que la semana pasada, de un pastor, seminarista, enseñaba estudios muy profundos de la palabra del Señor en la Universidad de California y cayó en adulterio. Y decía la persona que escribía de él: oye, pues si me daba clases a mí, si yo lo veía con mucha admiración, ¿qué será de mí? ¿Cómo le voy a hacer yo para resistir? Bueno, pues era lo mismo que el apóstol Pablo expresaba: el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dijo: gracias al Señor Jesucristo, porque en Él tenemos también la victoria sobre todas nuestras adversidades. Y lo dice ahí en el capítulo número 8, dice: en Él somos más que vencedores en todas las cosas. Así que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángel, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa por venir podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, en el cual podemos ser más que vencedores. Amén. Así que tenemos que pelear en contra de la carne, tenemos que pelear en contra del pecado y destruirlo totalmente. Esta nación, Amalec, nunca procuró ponerse a cuentas con Israel, dejar de atacarlos. Lo siguieron haciendo una y otra vez. En las Escrituras podemos ver cómo se levantaron, inclusive tiempo después, porque aquí no derrotaron a todo el pueblo de Amalec. Todavía quedaron algunos vivos, porque podemos ver en las Escrituras que todavía siguió desarrollándose el pueblo. Estaban tal vez los hijos, tal vez los jóvenes que todavía no iban a la guerra, las mujeres, mucha gente todavía ahí que vivía con los amalecitas y que no habían ido a esa guerra y que pues no fueron acabados. Entonces ellos seguían creciendo y seguían con la amargura y seguían atacando al pueblo de Israel, y los atacaron constantemente en el tiempo, bueno, esto es en el Éxodo. Lo podemos ver también que los siguieron atacando en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, si no destruyes el pecado por completo en tu vida, te va a seguir atacando continuamente. Aquí lo experimentó en lo natural el pueblo de Israel. Ellos no destruyeron a todo el pueblo, pero sin embargo, nosotros también lo podemos ver en lo espiritual. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, el Señor nos habla también y nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Cuando enfrentas las batallas contra tus enemigos, contra el pecado, tienes que seguir las instrucciones de manera perfecta. Hay muchos que pelean a su manera y no siguen las instrucciones y pierden. Por ejemplo, Saúl, podemos ver la historia de él, cómo el Señor le manda ir contra los amalecitas. Y fíjate lo que le dice el Señor: vas a destruir ese pueblo por completo, la vas a raer por completo, vas a acabar con los hombres, con las mujeres, aún con los niños, todo. Tienes que acabar por completo, porque si no, el que quede se va a levantar en contra tuya, te va a seguir persiguiendo. Tienes que raerlo por completo, sus bestias, sus animales, no te vas a quedar con nada, lo vas a destruir. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl, el rey, primer rey de Israel? Primera de Samuel, capítulo 15, verso número 15, llega Samuel y Saúl respondió: de Amalec los han traído. ¿A quiénes? A las vacas, a las ovejas, porque el pueblo perdonó. Fíjate quién le echó la culpa: al pueblo. Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para hacer una buena obra. ¿Para qué? Para traerlas de ofrenda delante del Señor. Pero lo demás lo destruimos. Y en eso
Se levanta también el rey Agag y viene bien confiado, lo mandan llamar. Había dejado vivo al rey, hasta lo había hecho su cuate, su camarada, y comían juntos, y él estaba ahí en palacio reinando. Fíjate, lo había traído a reinar casi ahí a Israel, cuando él no entendía todo lo que había en el corazón de ese hombre. Lo que está diciendo Saúl es que destruyó lo que quiso, y lo que no quiso lo dejó aparte. Y muchas veces como cristianos podemos estar en esa situación. Señor, renuncio a esto otro. Pero esto que está aquí, no me lo toques. Esto tiene que ir en un proceso, ¿verdad? Mi carácter tiene que ir en proceso, ¿okay? Yo tengo que ser transformado poco a poquito. Y transforma, por favor, la vida de los demás, si no se va a poner más difícil la cosa. Entonces, los cristianos muchas veces dejan vivos a las ovejas, a las vacas, al rey de Amalek, y el enemigo nunca te deja de molestar. ¿Qué es lo que sucede tiempo después? Que podemos ver en el tiempo de los jueces, como Gedeón, ¿con quién tuvo problemas? ¿De quién se estaba escondiendo? Se escondía de los amalecitas, porque ellos sembraban, y cuando ya iba a estar la cosecha, ¿quiénes venían? Los amalecitas, y se llevaban todo, y aún secuestraban, mataban, abusaban de la gente que estaba ahí. Gedeón lo vivió en su época, Saúl lo vivió en su época, David también, cuando se escondía de Saúl. Vinieron los amalecitas y se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños. Quemaron la ciudad, y hablaban los mismos que andaban con David de quererlo apedrear, de quererlo matar. Nada más que ahí se puso las pilas David y dijo: no, vamos a ir y vamos a pelear con ellos y los vamos a destruir. Pero los amalecitas siguieron molestando una y otra y otra y otra vez. Amán, ¿tú recuerdas al rey Amán? Bueno, no al rey Amán, era uno de los súbditos del rey, que estaba en un lugar de liderazgo, ahí en palacio, cuando fueron llevados cautivos los judíos, y estaba la reina Esther reinando. Amán quería destruir a los judíos. ¿Por qué era el odio de Amán? ¿Sería nada más porque Mardoqueo no se inclinó delante de él, ese judío? No, tendría que ser su enojo solamente contra Mardoqueo, no contra todo el pueblo de Israel. Pero ¿sabes por qué él tenía el odio y el resentimiento en contra de Israel? Porque Amán era el nieto de Agag, del rey de Amalek. Amán venía también de esa línea genealógica, y esa misma amargura estaba en él. Amán fue destruido, y Amalek también fue destruido en la época de Ezequiel, y fue raído por completo. Cuando tomamos la decisión de cortar con el pecado o con la carne, va a venir recompensa sobre nuestra vida, mi hermano. Si tú dejas libre al pecado, cualquiera que sea, este va a continuar. Hablábamos de este pastor que cayó muy famoso en los Estados Unidos. Él no cayó en adulterio de un día para otro. Él cayó en adulterio porque le abrió su corazón al adulterio desde mucho tiempo atrás. Y ahí es donde la gente cae, cuando le permite al pecado ir anidándose sobre su vida, cuando se deleita con el pecado, que al cabo es poquito. No lo hago como los demás allá en el mundo, solamente es poquito, solamente es tantito lo que voy a pecar, Señor. Al cabo vengo delante de ti y tú me perdonas. Y le dejamos la entrada al enemigo. Y mi hermano, si tú le abres una puertecita al enemigo, él entra sobre toda tu casa y la va a incendiar y va a destruirla tarde que temprano. No podemos darle la entrada a nada de lo que provenga del mismo infierno. El enemigo tiene bendiciones también que te quiere dar, pero te las va a cobrar con tu propia vida.
va a destruir tu vida, va a destruir la vida de los tuyos, y tenemos que cerrarle por completo. ¿Por qué? Porque después van a venir los resultados. Cuando tomamos la decisión de cortar con el pecado y la carne, va a venir recompensa, y esa recompensa se llama libertad. Mientras no tomamos decisiones de cortar con el pecado, este va a seguir gobernando en nuestra vida hasta el momento en que nos va a controlar cada día más y no nos va a dejar salir. El pecado es progresivo. Tú le das unos centímetros al pecado y este va a crecer en kilómetros. No lo vas a poder contener, no lo vas a detener. El pecado es como una pequeña bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que viene la avalancha y destruye por completo tu vida. ¿Cuáles fueron los resultados para Saúl por no haber acabado con el pecado por completo? Él experimentó el rechazo de Dios como rey de Israel. Él tenía marcada una bendición muy grande, su descendencia iba a ser bendita. Él iba a ser bendito por el Señor, iba a reinar ahí sobre esa nación, pero el Señor lo cortó. También el legado para sus hijos fue cortado. Qué impresionante que lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestras siguientes generaciones. Algunos dicen, no, Señor, pues yo quiero vivir en pecado, pero que a mi familia le vaya bien, por lo menos. Y un día ya, pues que yo pueda entrar, como dice tu palabra, de panzazo, ¿verdad? Así como por fuego, como dice la Escritura. Aunque mi casa no permaneció, que yo entre como por fuego. Y desgraciadamente no cortamos con cosas. Y lo que sigue después, para nuestros hijos, para nuestros nietos, se vuelve peor. Si el padre era borracho, el hijo va a ser drogadicto y borracho. Si el padre veía pornografía, el hijo va a ser pornógrafo y va a ser adúltero y fornicario. O sea, las cosas van progresivamente dañando a nuestras generaciones hasta que las acaba por completo. El pecado de Esaú acabó por completo con Amalek, lo destruyó por completo. Tú y yo tenemos que entenderlo, porque también le afectó a Saúl. ¿Qué más le vino a Saúl? Le vino locura. Empezó a actuar locamente. Un espíritu lo atormentaba constantemente. Y si tú le permites al enemigo entrar a tu vida, te va a llevar a actuar también con locura. Hay tanta gente que yo conocía tan racional, tan espiritual en algún momento, pero le dejaron entrar al enemigo a sus vidas a través del resentimiento, a través de la amargura, y empezaron a tomar decisiones que cada decisión decías, ¿cómo es que puede esta persona estar tomando esta decisión? No sabe que está destruyendo su vida. Se apartaron del Señor, se alejaron de sus caminos, y ves cómo va en un declive. Cada decisión que toman es peor que la anterior. Conflictos continuos tuvo también Saúl, hasta que en uno de esos conflictos, en una de esas guerras, ahí quedó muerto juntamente con su hijo Jonatán. Un hombre de Dios. Jonatán era un hombre de Dios, un hombre que amaba también a David y que le decía, ¿sabes qué, David? Yo entiendo el propósito de Dios, yo entiendo que Dios a ti te va a poner como rey, pero yo voy a estar al lado tuyo como segundo. Ese era el deseo de Jonatán. Ni siquiera él quería ser el primero o tenía problemas con ello. Pero el problema es que Jonatán no se fue con David. El problema es que Jonatán siguió a su padre, y su padre lo orilló al punto de que él mismo padeció los resultados y las consecuencias de lo que él mismo manifestó. El pecado parece que no hace daño hasta que realmente llega a afectar. Muchos hasta lo pueden encubrir por muchos años. Muchos viven vidas dobles, pero la bola de nieve no para de crecer, y tarde que temprano se convierte en una avalancha que destruye todo a su paso. Déjame decirte que Jesucristo ya pagó el precio para que tú y yo pudiéramos vencer por completo al pecado. Él ya hizo la obra más grande.
Aquel que ayudó a Israel cuando enfrentó a Amalek en el desierto mientras Moisés oraba, es el mismo que nos ayuda el día de ahora para poder derrotar al pecado y no permitirle la entrada a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ya vino a traer la sanidad sobre nuestra vida. Su presencia vino a traer paz. Su presencia vino a traer seguridad. Su presencia vino a traer victoria sobre toda obra de las tinieblas. Cuando tú y yo rompemos con el pecado y le permitimos al Señor trabajar en nuestras vidas, entonces vamos nosotros a llegar a otro nivel. El pecado ya no va a tener parte en contra de nosotros. Dice la Escritura: el pecado ya no se enseñoreará más de ti. Ya no va a tener poder para dominarte, para hacer cosas que tú no quieres hacer. ¿Por qué? Porque ya el gobierno de Cristo está sobre tu vida, porque Él ya tomó el control por completo de toda situación que pudiera haber en contra tuya. Ya no gobierna el enemigo, ya no gobierna Satanás. Ahora Cristo es el que gobierna en cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de su victoria, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, también podemos saber que podemos enfrentar cualquier batalla. ¿Cuántos hemos visto grandes victorias de Dios en nosotros? ¿Cuántos sabemos que las seguiremos viendo? Él lo ha prometido. Entendemos que esa victoria se va a manifestar en todo tiempo y en todo momento. El apóstol Pablo lo pudo vivir y podemos ver ese ejemplo también en su vida. Un ejemplo que nos lleva a participar de la misma experiencia que ellos mismos vivieron. Ahí lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso número 14: pero lejos esté de mí gloriarme en mis fuerzas, en mis capacidades, en pensar que yo puedo vencer en todo lo que yo soy, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya el mundo lo crucificamos, mi hermano. Ya nuestra carne está crucificada. Dice la palabra: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando vive Cristo en mí, entonces yo me puedo preparar para caminar en victoria en todas las cosas. Pero si el enemigo, si mis emociones, si el pecado está enseñoreándose de mi vida, aunque yo esté cómodo, poco a poco me va a ir llevando a una situación bastante grave, que no solo me va a afectar a mí, sino va a afectar también a todos los que están en mis generaciones. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta hora. Yo sé que el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas y en nuestras familias, pero todo parte de una persona que quiere rendirse por completo al Señor, que está decidida a caminar en su voluntad y en su propósito, que no se va a mover en una dirección diferente, sino se va a firmar en la dirección que Él ha trazado. Va a seguir las instrucciones al pie de la letra. Y cuando siga esas instrucciones al pie de la letra, va a haber también la mano del Señor obrando y trabajando en su vida y a través de su vida para sacar adelante todas las cosas y darle la victoria en todo lo que enfrente. Si tú no has entregado tu vida a Cristo el día de ahora, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de venir delante de Él, de abrir las puertas de tu corazón al Señor y de pedirle a Él que Él pueda trabajar ahí en tu vida, transformarte, perfeccionarte y cumplir su propósito. Y si quieres hacer esta oración conmigo, cierra tus ojos y vamos a invitar al Señor a entrar en nuestra vida. Repite conmigo estas palabras
Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido perdón Te pido perdón porque el pecado porque el pecado en algunas ocasiones en algunas ocasiones se enseñoreó de mi vida. se enseñoreó de mi vida. Pero hoy en tu nombre Pero hoy en tu nombre crucifico crucifico al mundo, al mundo, mi vida, mi vida, mi carne, mi carne, para que así como tú vives, para que así como tú vives, yo también pueda vivir. yo también pueda vivir. Así como tú moriste Así como tú y también fuiste crucificado, y fuiste crucificado. y esas cosas fueron también crucificadas, Y esas cosas fueron crucificadas. pueda yo obtener Pueda yo obtener la victoria, la victoria, así como tú la obtuviste así como tú la obtuviste sobre la muerte. sobre la muerte. Oh Dios eterno, ven sobre mi vida, lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por cada una de esas personas que tomaron esta decisión en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que tú puedas obrar en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras vidas, cada una de las áreas en las cuales hemos fallado, Señor, delante de ti. Y tú eres poderoso para obrar en cada una de ellas. Hoy delante de tu presencia, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás atrayendo hacia ti, Señor, vidas y corazones que están dispuestos a hacer morir lo terrenal en sus vidas y a levantarte a ti para la gloria de su nombre. Levántate en este tiempo y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Pon de tu Espíritu Santo, Señor. Muévete en este lugar, Señor. Trae convicciones a cada uno de nosotros para ver tu gloria y tu poder manifestándose en nuestras vidas, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos. Yo quiero hacer otro llamado, mi amado. A todos aquellos que el Señor ha hablado de alguna manera en este mensaje, a través de su palabra, y Él está hablando para hacer cambios en este tiempo, a poder renunciar a todo lo que está estorbando, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Hoy el Señor quiere hacer cosas nuevas en ti. Hoy el Señor quiere renovar cosas que pudieron haber estado dañadas en el pasado. Hoy el Señor está llamando a perdonar, a poder levantarnos en una vida de sanidad, a ser restaurados en Él y a poder levantarnos a una vida nueva en Cristo Jesús. Y si Dios te habló en esta mañana, tarde, yo creo que el Señor quiere seguir trabajando en tu vida. Y si es tu deseo poder venir a este altar y ser ministrado por Él, Él quiere tocar tu vida, Él quiere obrar en ti y darte una dirección también clara, así como se la dio a Saúl, para que puedas cumplir su voluntad y su propósito y puedas caminar en victoria para ti, para tu familia y para todas tus generaciones hasta la venida del Señor Jesucristo. Ponte ahí de pie y te invito a través de este tiempo que vamos a tener de ministración, que puedas venir delante de la presencia del Señor. Gracias, Cristo. Porque los que sirven
victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Queremos ver tu victoria, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene, Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. oh sí, Voy Señor. a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla. La batalla es tuya. ¿Cuántos lo Señor. creemos? Decláralo en el nombre de Voy a ver Jesús. la victoria, voy a ver la victoria. La batalla. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver, Señor, la victoria. Todo lo que viene del Lo enemigo, transformas para bien. Lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, sí, Señor Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gracias, Señor, porque aunque vengan pruebas, porque aunque vengan dificultades, vamos a ver tu poder, tu gloria,
tu gracia manifestándose en cada uno de nosotros. Tu mano poderosa se va a levantar, Señor, en cada una de nuestras vidas. Nos gozamos, Señor, en las pruebas. Nos gozamos en las aflicciones. Aun cuando vienen los ataques, Señor, de los ejércitos enemigos en contra nuestra, no podemos hacer nada en contra de eso, pero sí podemos levantarnos en pie de guerra en tu nombre y estar alertas y saber que tú vas peleando con nosotros y alcanzar la victoria, Señor, por medio tuyo. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, confesamos que tú eres el Señor por encima de toda adversidad, por encima de toda situación que se ha querido levantar en contra de nosotros para hacernos caer, para querernos humillar. Nos humillamos, pero ante tu gloria, Señor. Nos humillamos, pero ante tu poder, no ante nuestros enemigos. Ellos caerán vencidos, Señor, y se postrarán delante de ti. Y veremos tu gloria y tu poder en cada una de las cosas que enfrentamos, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación, aquel que nos ha dado la victoria en todas las cosas y en el cual somos más que vencedores por medio de tu gran amor, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y gracias por lo que harás. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Qué bueno es formar parte del ejército que nunca pierde, de aquel que se toma de la mano del Señor y que mientras está tomado de su mano va a caminar en victoria. No hay otro lugar a donde podamos ir. ¿A quién iremos?, le dijeron al Señor Jesucristo, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que confiados y seguros en Cristo Jesús, podemos saber que todo lo que enfrentemos Él lo va a transformar, como cantábamos hace algunos momentos, para bien. Aunque venga el enemigo, aunque venga de cualquier frente la batalla, vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a salir en victoria de este lugar. Amén. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande, Señor, sobre todas las cosas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad. Vestido en majestad. Coronado con poder. Digno de toda la adoración. Vestido en majestad. Coronado con poder. Toda gloria y honra sean para ti. Grande eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Hoy levantamos nuestra voz a ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda
es nuestro Dios. Tú eres grande, Señor. Grande Fuerte. y fuerte Es nuestro es Dios. nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya, Señor. Gracias. Poderoso Rey. Amén. Amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Pues les animamos en esta semana a que podamos asistir a cada una de las actividades que vamos a tener en este congreso, miércoles, viernes y sábado en la congregación Brisas a las 7 de la noche y desayuno de mujeres a las 9:30 el viernes y desayuno de hombres 9:30 el sábado, previa separación, ¿ok? Anuncien, apúntense en el chat para que podamos separarles su lugar. Tenemos hasta mañana para poder separar, así que por favor apúntense y nos vemos el día en esta semana para poder participar en cada una de estas cosas. Dios les bendiga. También los jóvenes están ahí vendiendo algunas cosas para su viaje que van a tener. Que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes y tengan una semana poderosa.